venimos viendo la misericordia de Dios, cómo el Señor en la prueba, en la dificultad, tiene misericordia, ¿verdad? Es bondadoso, cuida a su pueblo. Y Pedro nos explica el amor de Dios, ¿verdad? Lo vimos parte de los primeros versículos del capítulo 1. Luego nos hace la referencia, Pedro, de la madurez espiritual, cómo nosotros debemos de vivir, ¿verdad? Cómo nosotros debemos de estar en santidad, cómo nosotros debemos de ver a Dios, imitar y esperar, ¿verdad? Todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esperar por completo la gracia de Dios. Pedro dice, tenemos que también nosotros imitar a Dios, ser santos porque yo soy santo. Y conducirse, dice Pedro, en eso terminamos el martes pasado, conducirse en eso que se está aprendiendo. Ahora, bien importante, Pedro comienza exponiendo a Dios como un Dios de misericordia, de bondad, de amor en la situación que cualquier persona puede estar viviendo en problemática, ¿verdad? En una prueba, en algo difícil, en algo terrible. Y Pedro dice, Dios va a estar ahí para bendecir, Dios va a estar ahí obrando. Hay que recordar las promesas, ¿verdad? Espirituales que están. Luego viene Pedro, introduce un tema un poco más fuerte, diría yo, en el sentido de estoy pasando un momento difícil, yo quisiera ser consolado en gran manera. Pero viene Pedro y dice, sí, usted va a ser consolado, ¿de qué forma? Siendo santo, agradando a Dios. Pero ahora, lo que vamos a ver esta noche, casi para terminar el capítulo 1 y vamos a comenzar parte del capítulo 2, es que Pedro explica cuál es la manera correcta de lograr todo esto que nos ha dicho en el capítulo 1. ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo puedo esperar la gracia del Señor? ¿Cómo puedo permanecer firme? En esta porción del capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3, Pedro nos lo va a explicar, ¿verdad? Y prácticamente yo aquí resumiría lo que esta noche va a ser el tema, la palabra de Dios, ¿verdad? Pedro dice, el cristiano debe de estar en la palabra de Dios. Y voy a leer, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice el texto. Capítulo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Comienza el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿verdad? Pedro termina el capítulo 1 diciéndonos todo lo que se nos ha pedido con respecto a la sanidad, a la santidad, perdón, con respecto a permanecer firme. Y todo lo que va a comenzar Pedro a decir que como cristianos debemos de hacer, la palabra de Dios juega un papel bien importante, ¿verdad? Si el cristiano no va a estar metido en la palabra de Dios, va a ser bien difícil que pueda cumplir lo que Pedro está diciendo, ¿verdad? Va a ser bien difícil vivir una vida cristiana si yo no estoy en la palabra de Dios. Y Pedro lo hace como un énfasis, ¿verdad? Que el versículo 13, si recuerdan la semana pasada, nuestro entendimiento tenía que jugar un papel importante, ¿verdad? Para que a través de nuestro entendimiento, a través del cambio de mentalidad, nuestra vida fuera totalmente diferente. Ese desafío, ¿verdad? Que de una u otra manera implica que nuestra mente sea transformada, eso lo va a hacer la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a vivir una vida totalmente diferente, ¿verdad? O la vida que
Dios quiere. Los capítulos anteriores hemos visto, ¿verdad? Que debemos de esperar, debemos de ser santos, debemos de conducirnos en temor. Y la lista no solo es esa. Ahora en esta porción que vamos a estudiar esta noche, va a ser énfasis de dos cosas más. Y aquí quizás, diría yo, cualquiera podría decir, no, yo trabajo por ser santo. No, yo trabajo para conducirme en el temor al Señor. No, yo trabajo en esperar, ¿verdad? Todas esas promesas. Pero cuando hablamos de amarnos unos a otros, esta es otra cosa, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante las características del por qué a algunos les cuesta o nos cuesta, ¿verdad? El amar a aquellos hermanos que uno dice, ah, yo, ¿verdad? Lucho de verdad con amar a tal hermano porque son hermanos complicados, ¿verdad? Son hermanos difíciles. Y probablemente otros piensan lo mismo de nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde Pedro dice, miren, una muestra verdadera que somos discípulos de Cristo es que nos amemos unos a otros. Luego vamos a ver algunos textos referentes a Juan, ¿verdad? Donde la gente va a saber que nosotros somos discípulos de Cristo con respecto a este tema. Y el otro tema, ¿verdad? Que Pedro está haciendo la fuerza para nosotros es que debemos de desear esa palabra de Dios, ¿verdad? Esa leche espiritual. Y no se lo dice a niños recién convertidos. Recordemos, esta gente cristiana madura, adulta, ¿verdad? Que está en una situación difícil, ¿verdad? Que está viviendo un momento terrible. Y Pedro les dice, la Biblia, hay que desearla como leche espiritual, ¿verdad? Comienza entonces del versículo 22 al 25 haciendo una referencia a el amor fraternal, ¿verdad? En Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, Cristo hace esa referencia también. Toda la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos, pero la clave de todo esto, dice Juan, ¿verdad? Es que se amen unos a otros. Y esa es como la presentación de cada discípulo, la presentación de cada cristiano. El amor va adelante de cualquier cosa que el cristiano pueda estar haciendo, ¿verdad? El tema del amor. Pedro le está escribiendo a esta gente que sufre en una sociedad hostil, en una sociedad difícil, en una sociedad complicada, ¿verdad? Pero Pedro les recuerda que el amor fraternal debe de ser algo que los debe de caracterizar dentro de esa situación. Yo no sé si hacemos memoria cuando comenzó la pandemia, ¿verdad? Países empezaron a cerrar sus puertas. Dentro del país, de cada uno de nosotros, se empezaron a cerrar puertas y la gente corrió a los súperes, la gente corrió a comprar y a guardar para sí mismo. ¿Cuántos de nosotros pensamos en que íbamos a comprar e íbamos a guardar para los hermanos, para las personas que estuvieran necesitadas? Tendríamos que hacer memoria de casi 20 meses atrás, ¿verdad? ¿Cuántos dijimos, hay que comprar más? Porque muy probablemente tal y tal y tal hermano no van a tener dentro de una semana, dentro de 2 semanas. Y la mayoría cuarentena, ¿verdad? La mayoría de países a cuarentena, con todas las reglas que todos los países pusieron. Pero viendo el panorama general de la humanidad en esos momentos, cada quien abasteció para sí mismo, ¿verdad? Había una noticia en X país que estaban hasta comprando armas las personas para proteger sus casas, ¿verdad? El concepto hostil de la humanidad, del mundo, ¿verdad? En una situación que nos afectó a todos y nos está afectando, pero cada quien para sí mismo. Y cuando vamos a la Biblia, hace un énfasis de un amor sacrificial, ¿verdad? De darse para el bienestar del otro, pero lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El amor va a brotar, dice Pedro en el versículo 22, de la persona redimida. No es posible entonces que un cristiano no muestre amor. No es posible que una persona que acaba de recibir a Cristo en su corazón no muestre amor, ¿verdad? Es sumamente difícil que algo así pueda suceder, ¿verdad? Y Pedro recuerda a la iglesia, ¿verdad? Que está esparcida, que las personas que han experimentado esa purificación de Dios en sus vidas pueden amar a los demás, ¿verdad? En la forma que Pedro lo describe.
y lo describe diciendo que vamos a amar a las demás personas en obediencia a la verdad. ¿Sí? Hace referencia al acto de creer el mensaje de salvación primero. Dice, ustedes creyeron lo que se les predicó, lo que se les dijo de Cristo, ¿verdad? Creer en Cristo es obedecer al llamado de Dios que nos ha llegado a través del Evangelio. Pedro sabía eso, pero también significa que ya no tratar de huir de Dios y dejar de ser independientes y rebeldes, ¿verdad? Esa obediencia a la verdad va primero hacia nosotros, pero luego, ¿verdad? Cuando hemos creído en Él, en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y que ha perdonado nuestros pecados, nos pide un amor fraternal. Ahora, este es el que se muestra en las familias, ¿verdad? En una familia, voy a decir común y corriente, ¿verdad? Tienen los mismos padres, comparten las mismas casas, tienen las mismas características e intereses familiares. Esa familia comparte el amor fraternal. Pero Pedro está diciendo que en lo espiritual sucede algo parecido. ¿Por qué? Poseemos la misma naturaleza, poseemos el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Ese Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, así como yo tengo el Espíritu Santo, cada uno de los que estamos en esta clase y los que no están en esta clase, que son hijos de Dios, poseen el mismo Espíritu Santo, hemos compartido el mismo propósito, ¿verdad? Compartimos la misma conducta que Dios manda que compartamos. Entonces, dice Pedro, estamos obligados a amarnos mutuamente. Un amor fraternal. Somos familia. De repente llegamos a una iglesia, recibimos a Cristo y ¿qué tal, hermano? Dios le bendiga. ¿Por qué somos hermanos? Porque somos de una misma familia. Los mismos intereses, ¿verdad? Y las mismas características que he dicho en este momento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Otro, ¿verdad? Discípulo de Cristo dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, Juan es bien radical en este punto. Es mentiroso. Dice. Si yo digo que amo a Dios, si yo digo que soy un discípulo de Cristo, si yo digo que he recibido a Cristo, si yo digo todo, ¿verdad? Lo que religiosamente decimos, pero amo, pero aborrezco, perdón, a mi hermano, al hermano de la congregación, a la hermanita, pero es que me cae mal. Ese, ese tal, dice Juan, es mentiroso. Ahora, el amor es fruto del Espíritu Santo, dice Pedro. El Espíritu Santo llega a nuestra vida después que hemos recibido a Cristo y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Lo vamos a ver dentro de un momento. El fruto del Espíritu, el fruto de la carne. Por naturaleza somos pecadores, ¿verdad? Es difícil amar a otros creyentes. Esto es lo más difícil, porque no todos tienen las características que atraen, ¿verdad? Yo llego a la iglesia y muy probablemente hay una persona, nunca he hablado con esa persona, nunca le he dirigido la palabra, y algunos dicen, es que la sangre, ¿verdad? Es la sangre la que chocó. Y hasta podríamos decir, es que me caen mal, ¿verdad? De una sola vez. Yo, no, es que ese hermano, mejor me voy a sentar lejos. ¿Por qué? Gálatas 5:17, Pablo, ¿verdad? Dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿verdad? Hay una lucha en nosotros. Y Pedro entiende eso. Y por eso Pedro le escribe a la iglesia y le dice, mire, esa lucha que hay en la vida de cada creyente, ahora imagínense en una situación difícil, en una prueba, en un gran problema, y si a eso le agrego que me estoy victimizando, se vuelve todavía más complicado. El querer hacer lo que la palabra de Dios dice, como por ejemplo, amar al hermano. Ahí está la carne, el deseo de la carne de alejarme del amor de los hermanos. Y Pablo dice, es complicado, ¿verdad? El espíritu y la carne están luchando, pero Gálatas 5, 22 al 23 hace otro énfasis. Entre los muchos, el fruto del espíritu es amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, ¿verdad? El Espíritu Santo nos va a ayudar a que logremos el propósito de lo que Pedro en este momento nos está diciendo, porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué
la semana pasada en el versículo 13 estábamos aprendiendo de ceñir nuestro entendimiento, prepararnos cada día para que la palabra de Dios haga efecto en nuestra vida. Porque yo lo explicaba la semana pasada, eh, tenemos el Espíritu Santo, ahora con Gálatas lo puedo explicar nuevamente, y tenemos la carne, y cada uno está jalando en dirección contraria. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más poder? Es el que va a ganar, ¿verdad? Dicho de otra manera, ¿qué alimento más? ¿Alimento mi carne o alimento el Espíritu Santo? Si yo alimento más mi carne, yo voy a ser un cristiano carnal, con todas las fuerzas en la carne. No voy a amar, no voy a... Y todas las características de un cristiano carnal. Si yo alimento el espíritu, ¿verdad? Voy a ser un cristiano espiritual, guiado por el Espíritu Santo, haciendo todo lo que le agrada a Dios. Y Pedro nos está diciendo, debemos de amar. Y no estamos solos, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Además, dice Pedro, el amor es fruto del Espíritu Santo. Es algo que ya está en nosotros. Simple y sencillamente debemos de ir a la palabra, dice Pedro, para que podamos de una manera, voy a ocupar la palabra fácil, ¿verdad? Cumplir ese plan de Dios. Aunque ya vamos a ver en un momento lo que Pedro está diciendo. Yo puedo mostrar amor, ¿verdad? Puedo ir a la congregación, puedo mostrar, puedo fingir, ¿verdad? El ser amoroso, puedo fingir el amar a los hermanos. Pedro no está esperando que sea un amor fingido. Dios no está esperando que sea un amor fingido. El amor debe de ser sincero. Pedro no deja ninguna duda en cuanto al tipo de amor que caracteriza a un cristiano. Bajo ninguna circunstancia. Y Pedro enfatiza, no debe de ser fingido. Dicho de otra manera, no es hipócrita el amor. El amor no va a usar máscara, ¿verdad? Aquí yo, oh, hermano, ¿qué tal, verdad? Y cuando ya no estoy ahí, hablando mal, diciendo cosas, haciendo esto, ¿verdad? No puede ser así, dice Pedro. Pedro hace el énfasis que el amor va a buscar siempre el bien de la otra persona. Yo voy a mostrar amor, ¿cómo? Buscando el bienestar de la otra persona, el bienestar de los hermanos. Pero podemos aparentar, ¿verdad? Y a eso, dice Pedro, debemos de tener mucho cuidado, porque al final de cuentas eso se vuelve en un tema de egoísmo, el cual nos ayuda a llenar nuestras necesidades emocionales. Pero cuando el amor es sincero, la persona tiene que, para que el amor sea sincero, la persona tiene que haber sido transformada, ¿verdad? Y purificada por el nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, dice Pedro, y por la palabra de Dios. Es así. Ahora, no es algo que va a brotar naturalmente de mí. Dice Pedro siempre en el versículo 22 que el amor debo de trabajar, debo de poner empeño en mi vida para poder amar a los hermanos, ¿verdad? Entrañablemente hace una referencia a esforzarse con toda la energía que uno tiene para lograr, ¿verdad? El amar a otras personas. Es un concepto de deporte, ¿verdad? De atletismo, que va a ser un significado de estirar al máximo la capacidad que ese atleta tiene para poder lograr la meta, ¿verdad? Pedro toma por sentado que no es fácil amar, no es fácil, ¿verdad? Y que requiere empeño y disciplina. Y por eso no deja Pedro el espacio de decir, mire, cuando usted sienta, ¿verdad? Cuando sus emociones estén bien, ame, porque las emociones son volátiles, hoy estoy bien, mañana no voy a estar bien, las emociones son traicioneras. Pedro el tema del amor lo deja en base a lo que dice la palabra. Entonces aquí las emociones ya no van dentro del amor, ¿verdad? Sino dentro de la convicción. La palabra dice que debo de amar. Y yo tomo la decisión de amar, porque la palabra dice que debo de amar. Y el Espíritu Santo comienza a trabajar en mi vida, ¿verdad? Manifestar el afecto genuino para los hermanos que conocemos de una u otra manera nos va a exigir que entreguemos nuestro corazón, nuestra alma, ¿verdad? Y que todo esto pueda depender del poder de Dios. Es un trabajo de día a día en la palabra.
en la oración, con el poder del Espíritu Santo, el poder amar a los hermanos en la congregación. De repente hay uno que a pulso, ¿verdad? Pero es que se pone en la primera fila y dice, aquí estoy para caer mal. Podemos ser nosotros mismos. O puede haber otro todavía más experto en este tema. Pero nuestra responsabilidad, y la Biblia nos manda, amar a este hermano, amar a este hermano, que de una u otra manera buscan, ¿verdad? Pero de una manera exagerada, el que no les amemos. Pero la palabra nos manda a amar, ¿verdad? Es una responsabilidad y exige tener una fuerza sobrenatural, ¿verdad? ¿Cómo entender esto? Juan capítulo 3, versículo 16, nos explica este tema del amor, ¿verdad? Jesucristo hace la referencia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué condición estaba el mundo cuando Dios le amó? Separado completamente, muerto espiritualmente, ¿verdad? En un quiebre total entre Dios y el hombre, en una vida totalmente que le desagradaba. Y de tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios nos amó. ¿Y qué hizo con ese amor que Él mostró? ¿Verdad? Porque puedo decir, ah, sí, yo le amo, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Ahora, ¿cómo muestro que verdaderamente amo a ese hermano que a pulso busca la manera de caer bien o caer mal? Dios lo mostró entregando a su Hijo para que muriera por mis pecados, para que pagara por mis pecados y yo no tuviera que pagar nada. Y para mí, el tema de salvación fuera gratis, pero el costo, el precio, lo pagó Dios, aún en la condición de enemistad. Y ese tipo de amor es el que Pedro está pidiéndole a la iglesia, ¿verdad? Que muestre. Y ahora nosotros aprendiéndolo, ¿verdad? Ese amor es el que Dios nos está pidiendo que mostremos a aquellas personas que necesitan este tipo de amor, ¿verdad? Está hablando a amarse, ¿verdad? Unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro dice que debemos de amarnos unos a otros? Porque de una u otra manera, todas las personas que están lejos de la congregación, que no son hijos de Dios, en este mundo hostil, en este mundo cruel, van a esperar crueldad, van a esperar maldad, van a esperar todo lo contrario al amor. Eso es lo que el mundo espera. Pero cuando de repente ven una congregación y esta congregación muestra este tipo de amor unos a otros, donde no hay necesidad, donde no hay envidia, donde no hay maldad, ¿verdad? Entonces, esta gente dentro de este mundo va a poner la mirada a esa congregación. Y lo que todavía es mejor, van a querer ser parte de esa congregación. Y cuando lleguen ahí se van a dar cuenta que la única diferencia entre este mundo hostil y esa congregación es Cristo transformando la vida de estas personas. Y van a querer ser parte, ¿verdad? De esta congregación y van a querer recibir a Cristo en su corazón. Y este es el entendido de Pedro. En la tribulación, en la prueba, en la dificultad, le dice Pedro, traten de estar en la palabra y ámense unos a otros. Porque así como ustedes sufren, este mundo hostil también tiene sufrimiento y la gente está sufriendo y la gente está pasando momentos terribles. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Dios en la vida de estas personas. Ahora, veamos un caso hipotético. El mundo hostil matando, destruyendo a la gente que está dentro de este mundo hostil. Y la gente queriendo ver un lugar donde puedan respirar, ¿verdad? Donde puedan estar a salvo. Y ven a la iglesia. Y la iglesia está haciendo exactamente lo que este mundo hostil está haciendo, matando, destruyendo, criticando, humillando a los miembros que están dentro de esta iglesia.
el mundo hostil no va a querer llegar, esa gente que está en este mundo hostil no va a querer llegar a la iglesia, porque es lo mismo, porque no hay diferencia. Y ahí es donde Pedro dice, miren, ya les mencioné todas estas verdades que un cristiano posee, la elección, verdad, eterna que tiene, la herencia guardada en el cielo que ustedes tienen, las profecías que Cristo cumplió, ¿verdad? En los primeros capítulos, Pedro dice, mire, la santidad del carácter de Dios, ya se lo mencioné, dice el sacrificio de Cristo en la cruz, la resurrección, la segunda venida, el estar rodeado, ¿verdad? Como estaban de incertidumbre, de problemas, la necesidad que tenían, ¿verdad? De ese poder, de esa misericordia de Dios. Todo esto, dice, yo ya se los expliqué. La salvación, ¿verdad? Que transformó sus vidas. El poder de la palabra de Dios en ustedes. Todo esto ya ustedes lo tienen claro. Pero esta nueva vida que ahora ustedes en la iglesia deben de mostrar es una vida llena de amor, donde no haya necesidad entre unos y otros, donde el Espíritu Santo esté obrando en la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? En el Evangelio, Juan, en uno de sus apartados, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, ¿verdad? Fácil, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cómo la gente en este mundo hostil puede identificarnos a nosotros, los cristianos? O no nos identifica, ¿verdad? Ahora, ya es moda, hermanos. El domingo en la mañana ver al montón de gente con Biblias en la mano que van a un templo. Ya eso ya es moda. La pregunta es el día lunes, en el trabajo o en la casa, 10 de la mañana, 3 de la tarde. El día martes, el día miércoles, jueves, viernes, sábado. El domingo todos somos santos. Pero cualquier otro día de la semana podemos mostrar que somos discípulos de Cristo. Y podemos decir sí, ¿verdad? Pero uno de los requisitos, y es lo que Pedro está haciendo énfasis, es el amor hacia las demás personas, ¿verdad? El amar. Al llevar a la práctica el principio del amor, debemos de estudiar definitivamente, ¿verdad? El impacto de lo que significa esto. Si vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 del 35. Juan capítulo 3, versículo 34 al versículo 35. Y Jesús hace este énfasis con sus discípulos y les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. No es una opción, ¿verdad? Parece que no les dice Jesús, miren, si ustedes quieren, ¿verdad? Si ustedes, sus sentimientos se los permiten, ámense unos a otros. Y la gente se va a dar cuenta que son mis discípulos cuando sus sentimientos se los permitan al amarse unos a otros, ¿verdad? No se los plantea Jesús así, sino un mandamiento nuevo les voy a dar, ¿verdad? Ya tenían 10 mandamientos, pero les voy a dar uno más. Ámense unos a otros. Y la gente va a entender que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros. Y la gente va a querer estar con ustedes, ¿verdad? Por ese amor que se muestran unos a otros. Ahora, en este amor mostrado unos a otros, nadie va a tener necesidad, porque la necesidad que tenga un hermano, todos los demás la vamos a suplir, porque nos amamos unos a otros, porque yo no quiero que mi hermano sufra, porque yo no estoy dispuesto a que mi hermano esté pasando una necesidad, porque le amo tanto que me duele. Y si yo tengo para dar, le voy a dar. Y si no tengo, pues voy a estar a la par suya.
¿verdad? Y si solo tengo para mí, pues lo voy a dividir. No me sobra. Cada vez que usted dé, no es porque le sobre. Es porque el amor del Espíritu Santo en su vida va a rebosar a la necesidad que el otro tiene. Ay, pero es que no se lo merece. Juan capítulo 3, versículo 16. No nos merecíamos la salvación. Y aún así Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿tenemos la seguridad que hemos nacido de nuevo? Todos vamos a decir que sí. Y del versículo 18 al versículo 21, en Primera de Pedro, capítulo 1, tenemos esa seguridad y lo leímos, ¿verdad? Y probablemente más de algunos de ustedes lo ha repasado. Y todo esto implica el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Y yo he hecho la pregunta, ¿verdad? ¿Qué aprendimos de todo esto? Y hemos respondido al final de la clase, no, que verdad que Dios y que Cristo ha hecho esto en nosotros Pero ahora que ya estamos seguros que hemos nacido de nuevo, ¿qué pensamos del amor fraternal? ¿Qué pensamos de amarnos unos a otros? Cuando Pedro lo está planteando de una forma tal que debemos de ser obedientes a la palabra, pero Juan lo está planteando de una forma tal que nos dice que es un mandamiento nuevo, el cual debemos de cumplir. Al final tiene que ver con la palabra y debemos de ser obedientes, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de amarnos, ¿verdad? Ahora podríamos decir, no, que es bien bonito. Ahora, ¿en qué hemos fallado? ¿O hemos fallado con respecto a amar? Y aquí abro el espacio para que podamos comentar. Hermano, a mí me llama la atención porque, bueno, esto de hablar del amor entre hermanos es bien importante, porque creo que una de las cosas que están careciendo hoy en día dentro de la iglesia es el amor, ¿verdad? El ver la necesidad del prójimo, el ver la necesidad de los hermanos. A veces conocemos las necesidades de los hermanos, conocemos las dificultades, pero pareciera que no le damos como relevancia a ese tipo de situaciones. Pero a mí me llamó la atención algo que leímos en el versículo 22, y no sé si yo lo estoy interpretando mal, pero si no usted me corrige. Dice, habiendo purificado vuestras almas. O sea, eso pienso yo que es bien determinante para poder experimentar realmente el amor de Dios. ¿Verdad? Purificado vuestras almas, me refiero a limpiar lo que hay, porque a veces en nuestro corazón se alberga demasiado resentimiento, egoísmo, sentimientos demasiado negativos que no nos permiten quizás ser personas que expresan amor a los demás. Entonces eso a veces sucede, ¿verdad? Que a veces estamos tan dañados en nuestro interior, en nuestra vida, y probablemente quizás esa sea una de las causas de que la falta de amor esté tan presente dentro de la vida de nosotros. Pero el que la palabra diga, habiendo purificado vuestra alma, es decir, habiendo sanado nuestra alma, nuestro corazón de todo aquello negativo, de todo aquello que no es bueno, y tener un alma purificada, un alma limpiada por la sangre de Cristo. Yo creo que cuando se llega a ese punto, entonces yo creo que el poder ver y amar al prójimo y poder experimentar la necesidad que otro tiene. Es más, hay un pasaje donde dice que aquel que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Entonces es bien tremendo, ¿verdad? Porque yo siento que la falta de amor es algo que hace falta dentro de la iglesia. Falta dentro de la iglesia. Entonces yo pienso que, no sé si yo lo aplico mal, pero no, creo que es necesario limpiar nuestro corazón. No sé si referirá a eso. ¿Qué es el alma? Lo que hay dentro de nosotros, nuestra específicamente. Alma. Sí, si me puede leer Salmo 19:7. Salmo 19:7, ahorita se lo leo. Salmo 19:7. Salmo 19:7 dice, he aquí, perdón. Me estoy yendo muy allá. Sí. Salmo 19:7. Vamos a ver, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Amén. Sí, hasta ahí. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Amén. ¿Qué es el alma? Sí, hermana Araceli.
Bueno, no le iba a dar respuesta a lo que era el alma, pero retomando lo que dice el hermano, ¿Sí? que se está manifestando en la iglesia la falta de amor, es porque realmente no hemos nacido de nuevo. Porque Ujú, aquí en el versículo que estamos estudiando, dice que para que tengamos un corazón puro y capaz de amar, debemos de nacer de nuevo. ujú, Entonces, si no hemos nacido de nuevo, seguimos siendo el viejo hombre, ¿cómo vamos a manifestar el amor? ujú, Y lo que hace la recomendación, amarse a sí mismo para amar al prójimo. Y ujú. pues, si tú no te amas, pues tampoco lo vas a poder manifestar con ninguno. Y ahora lo que decía el hermano también retomando de que a veces conocemos las necesidades de los hermanos y como que, bueno, voy a orar por ti, que sea Dios que haga la obra. Cuando nosotros también podemos hacer algo por ese hermano. A veces nos comportamos de forma egoísta, cuando sí está en nuestras posibilidades ayudar, no solamente es con la oración y dejar, ay, a ver, que Dios obre. También eso es una muestra de amor. Sí. Ahora, si recibimos a Cristo, sí el Espíritu mora en nosotros, pero nuestra alma todavía está eh, con el viejo hombre, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo tiene que llegar y comenzar a hacer un trabajo en nuestra vida, ¿verdad? Psicológicamente el alma es el cerebro, ¿verdad? Bíblicamente el alma es el cerebro. Para los judíos el cerebro era la parte, ¿verdad? Trasera. Cuando hablamos en la Biblia el alma, ¿verdad? El corazón no está haciendo referencia al músculo, sino está haciendo referencia a donde se generan los pensamientos, ¿verdad? Las emociones, está haciendo referencia al cerebro. Ahora, según Salmos, ¿qué es lo que va a hacer la palabra de Dios en el cerebro de una persona? Lo acabamos de leer. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Perfecciona, ¿Ah? perfecciona y convierte. Convierte, ¿verdad? Transforma. Lo vimos la semana pasada. Pablo, capítulo 12, versículo 1 al 2, hace énfasis de que debemos de renovar. Nuestra mente debe de ser, y habla de una metamorfosis, ¿verdad? Cambiado completamente. Pero ¿cómo? La palabra de Dios va a hacer que esto suceda. Pedro, lo vimos la semana pasada, nos está diciendo, debemos de ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento, Exacto. cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo, usted tiene un vaso lleno de, voy a hacer un anuncio aquí, ¿verdad? De Coca-Cola. ¿Qué color es la Coca-Cola? Negra. Negra Roja. o roja, ¿verdad? Ajá. El color suena a sabor, pero Café bueno, es ¿cómo saco todo ese color negro de ese vaso? Yo agarro un vaso con agua y empiezo a echarle el agua a este vaso que tiene Coca-Cola. Agarro otro vaso, agarro otro vaso, agarro otro vaso, hasta que tarde o temprano, por rebalse, esa Coca-Cola salió y el agua que quedó ahí ahora ya no es negro, sino que es transparente. Pero tuvo que haber un trabajo de estar echando algo nuevo en ese vaso para que saliera todo eso negro y lo que ahora quede es algo transparente, algo cristalino. Eso es lo que la palabra de Dios va a hacer en nuestra vida, ¿verdad? Hablábamos hace un momento, hay Pablo lo hacía el énfasis en Gálatas, hay un conflicto entre la carne y el espíritu. Y si yo me doy el lujo de no estar en la palabra día a día, la carne va a ganar ese conflicto y la carne va a neutralizar al Espíritu Santo en mi vida, a tal punto que yo he recibido a Cristo, pero yo no tengo compasión de la necesidad de la gente. Yo no tengo compasión al ver a la gente sufriendo, me da lo mismo, es más, me doy el lujo de criticar y decir, pues sí, por pecadores están así. Pues sí, si recibieran a Cristo, su vida fuera diferente, si fueran obedientes. Y comienzo a vivir una vida de fariseísmo o lo que es peor, ¿verdad? Y aquí el cuidado que debemos de tener. Voy a estar estudiando tanto la palabra de Dios que de repente voy a ser un fariseo. Y esa transformación que la palabra tendría que haber hecho en mi vida, nunca la hizo. Y tengo el conocimiento.
y sé los versículos y sé dónde aplicarlos, pero no muestro amor. Pablo en Corintios lo menciona y dice, bueno, hasta puedo hablar en lenguas y puedo hacer tantas cosas, dice Pablo, pero si no hay amor, de nada sirve, ¿verdad? Es como un tamborcito, la gran bulla, bla, 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 bla. Pero si no hay amor, no sirve absolutamente de nada. Y Pedro está diciendo esto, mire, la iglesia se va a conocer porque ama a la gente que va a estar a su alrededor. Entre cristianos hay un amor fraternal. La necesidad que tiene la gente afuera. Nosotros debemos de suplir esa necesidad. Nosotros debemos de amar a todas esas personas. Vemos el evangelio, Jesucristo venía caminando y venía la multitud y de repente se paró y dice Mateo y tuvo compasión de toda esa gente. Y luego Lucas hace el énfasis de que Jesús le dijo a sus discípulos, miren, hay que alimentarlos, porque si regresan a sus casas van a llegar sin comer. O sea, y alguien dice, ¿y qué importante darle de comer a esta gente si ya van para su casa? Y uno de los discípulos dice, pero ¿y qué podemos hacer si solo tenemos 200 denarios? Es que no era el punto no era si tenían dinero o tenían comida. El punto era ver la necesidad de esa gente. Probablemente nosotros no tengamos dinero, pero lo poco que tenemos lo podemos compartir si verdaderamente la palabra está haciendo énfasis en nuestra vida. De lo contrario, hay tantos peros, cantidad de peros, ¿verdad? Que podemos encontrar. Entonces, la siguiente pregunta, yo no espero que la contestemos, pero por lo menos para nosotros mismos, ¿hemos fallado con respecto a amar y mostrar el afecto hacia algún creyente que conocemos? ¿Hemos fallado en algún momento con respecto a esto? Sabemos de la necesidad de un creyente y no hacemos nada, ¿verdad? O en los lugares donde nos congregamos, ¿verdad? Está haciendo algo la iglesia, creando oportunidades para que los no creyentes puedan observar el amor que tenemos allá adentro o el amor que les tenemos a ellos, ¿verdad? O llegamos y nos encerramos y aquí es nuestro lugar, ¿verdad? Nuestro club y cuando salgamos rápido y nos vemos el otro domingo en el club en el que estamos. O generamos oportunidades para que las personas que están afuera quieran entrar, quieran estar donde nosotros estamos. Y Pedro dice, la única forma es amándonos unos a otros. Que la gente pueda observar, no de una forma fingida, dice Pedro, sino de una forma genuina. Podemos mostrarle a las demás personas el evangelio amándonos unos a otros, amándoles a ellos, tal como Dios nos amó a nosotros. Todo lo que Pedro dice en las primeras partes del capítulo 1, nosotros podemos ir y mostrarlo. ¿Cómo? Con grandes discursos, con predicaciones homiléticas elevadísimas. O Pedro viene y baja el nivel, ¿verdad? Y dice, miren, tranquilos teólogos, podemos mostrar el evangelio amándonos, amando a las personas, así como Dios nos amó a nosotros. Y con toda esa teología que ya tenemos en nuestra cabeza, llevémosle alimento al necesitado. Hay que crear oportunidades para que la gente que necesita tenga. Y entonces la gente va a decir muy probablemente, nunca le escuché hablar de la palabra de Dios, pero ese es un cristiano, pero ese es un hijo de Dios, porque en las necesidades que he tenido, allá está. Pero tenía un amigo que decía que Dios no estaba en los templos, allá adentro. Dios estaba con la gente que estaba afuera, tirada en la calle. Ahí estaba Dios. Y nosotros vamos y buscamos a Dios en el templo, pero en realidad hay que irlo a buscar donde está toda esa gente necesitada, dándole un pedazo de pan, algo que comer, ayudándole a salir de su necesidad, ¿verdad? Son temas, ¿verdad? Son temas de los cuales podríamos terminar en discusión teológica, pero también hay momentos prácticos en la Biblia. Y Pedro, creo yo, nos está dando un momento práctico, diciéndonos
debemos de amarnos. Ahora, esto de amarnos, hermanos, no es natural. Y sí quiero hacer bastante énfasis ahí. No es natural, no es fácil el amarnos unos a otros. Es difícil, quizás es lo peor que la Biblia nos está pidiendo hacer. Pero tampoco dice la Biblia que es imposible, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces entendemos un poco lo que Pedro estaba diciendo anteriormente con respecto a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a transformar nuestra vida a tal punto que nos va a permitir hacer lo que no es natural. Entonces nos va a hacer sobrenaturales, ¿verdad? Nos va a hacer raros. ¿Cómo puedo amar yo a aquel malo? La palabra de Dios me manda a amarle, a tener compasión, ¿verdad? Luego pasa Pedro al capítulo 2 diciendo, mire, tiene que haber un hambre espiritual en todos nosotros, ¿verdad? Y hace una comparación ahí, ¿verdad? Hace una comparación. Ahora, hay un juego de Pedro entre la relación que debe de tener el creyente con otras personas, pero ahora Pedro viene y dice la relación que debe de tener el creyente con la palabra de Dios, ¿verdad? Y menciona una cantidad de pecados, comenzando en el capítulo 2, versículo 1, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Pedro está diciendo, mire, el impulso interno de querer hacer daño a otra persona, malicia, ¿verdad? Bueno, el atrapar con anzuelo al otro, engaño, ¿verdad? Estoy tratando de dar las definiciones, ¿verdad? La hipocresía, el fingir a otra persona, ¿verdad? Uno que tiene malicia y practica el engaño, esto es terrible. La envidia, Pedro dice, no podemos, ¿verdad? Ser envidiosos, las detracciones, el acusar o el difamar a las personas. No, como cristianos no podemos estar con murmuraciones, no a la malicia, hacer daño a otra persona, no a engañar, no a ser hipócritas, no ser envidiosos y no acusar ni difamar. Esto es amar a la otra persona. Pero aquí vamos todavía al tema más práctico, ¿verdad? El versículo 2 se encuentra el último verbo, ¿verdad? Que Pedro pone con fuerza en todos estos temas que nos ha venido poniendo y dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No le está hablando a recién convertidos, le está hablando a la iglesia que ahora está esparcida por las pruebas que están viviendo. Hay que desear como niños. El autor quiere decir que todo creyente debe de anhelar la palabra de Dios. Con esa misma fuerza, dice, que un bebé desea su alimento. Así debemos de desear, ¿verdad? Llorar por estar en la palabra de Dios. Ese es el énfasis que Pedro le está haciendo o le está dando a entender a la congregación. Y luego el final casi del capítulo de no adulterada, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, ¿verdad? Para que, bueno, la palabra nos va a ayudar para que por ella crezcáis para salvación. No está hablando de salvación, voy al cielo, ¿verdad? Está hablando de la salvación del poder que el pecado tiene sobre la vida de una persona, ¿verdad? Cada vez que yo deseo la palabra y cada vez que yo busco la palabra, yo estoy alejándome cada momento del poder del pecado. Dicho de otra manera, cada vez que yo estoy en la palabra, dejo de pecar. Porque estoy en la palabra y estoy siendo obediente a la palabra, no estoy permitiendo pecar. A eso hace referencia, Dios está dando salvación. Nos está salvando del poder que el pecado tiene. Y nos está apartando, ¿verdad? Y es complicado, ¿verdad? Pero debemos de examinar nuestro corazón para saber si mi relación con alguien se caracteriza por alguno de los sentimientos mencionados, la envidia, ¿verdad? La hipocresía, la malicia, el difamar, el acusar, ¿verdad? El engaño. Yo digo, esos son tramafases, ¿verdad? Esos son cosas que uno hace para salir a flote. Pero Pedro dice, esto es pecado. Y nos pide alejarnos de todas estas cosas.
para que nuestra vida entonces agrade al Señor. Y nuestra vida entonces, lo que dice la parte primera del capítulo 1, la podamos disfrutar en base a la obediencia que nosotros tenemos a la palabra de Dios, en base a amar a los demás. Y ponen unos cuantos ejemplos, cómo les amamos, al no hacer cada una de estas cosas. Hasta ahí termino, hermanos. No sé si hay comentarios. Bueno, que tomando esa parte donde menciona que de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual, pues necesitamos de la palabra para estar nutridos, como decía, para poder contrarrestar el pecado. Si hay todavía cosas en nuestra vida que no hemos podido desechar del todo, pues realmente necesitamos de la palabra, aferrarnos a la palabra para que ella cumpla su propósito, que es la transformación, y poder realmente manifestar. Si somos de Cristo, debemos de manifestar el amor de Cristo. Y a veces, bueno, yo digo que tanto estudiar también hace daño, ¿no? Porque te vuelves orgulloso. Y ya ves como a los hermanos, ay, este pobre ya no va a cambiar. Sí, sí, Oye, ahora, sí, yo entiendo el punto, pero si es la Biblia promete que el que estudia su palabra se va a parecer más a Cristo, ¿verdad? Ahora, el énfasis con lo que lo hacemos, la actitud con la que lo hacemos, ¿verdad? Pidiendo al Espíritu Santo que transforme nuestra vida en el estudio de la palabra, no va a haber orgullo, ¿verdad? No va a haber orgullo, sino va a haber humildad. Tiene que haber humildad, porque entonces la palabra nos estaría mintiendo. Tiene que haber humildad, pero la actitud, ¿verdad? Con la que yo busco estudiar la palabra de Dios. Eso tiene que ser clave. Sí. Eso tiene que ser clave, porque yo conozco muchos hermanos, maestros en la Biblia, ¿verdad? Súper humildes, y cualquiera les tacha de, hombre, se pasan, ¿verdad? Pero ese gran conocimiento que tienen de la Biblia les ayuda, ¿verdad? Le da fortaleza al Espíritu Santo para que en ellos opere otro espíritu, ¿verdad? Espíritu, digo, con E minúscula, ¿verdad? Que sus vidas puedan ser totalmente diferentes. Ese estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra actitud. ¿Por qué estudio la Biblia? Yo hablaba con alguien estos días, ayer creo, y me decía, increíble, yo antes estudiaba la Biblia para predicar, para enseñar. Ajá, yo creo que la mayoría hemos hecho así, pero cuando se estudia la Biblia para que la Biblia transforme mi vida, no enseñarle a nadie más, sino que para que transforme mi vida, se vuelve totalmente diferente, ¿verdad? Es de mayor impacto para mí, porque ya no estoy preocupado por enseñarle a otros, sino para que la Biblia transforme mi vida. Y de una u otra manera, le voy a enseñar a otro, ¿verdad? Y eso se refleja, se manifiesta. Exactamente. Se va a mostrar. Así es. Y eso es lo que va a impactar a los demás, porque ya no eres lo que eras antes. Y van a decir, yo quiero eso que tiene esa persona. Así es. Ese es el objetivo final. Que la gente quiera ser como, bueno, Pablo lo decía, ¿verdad? Imítenme. Si llegar a imitar a Dios es imposible, entonces imítenme a mí. Y para que haya dicho esas palabras, es porque estaba haciendo la voluntad de Dios. Correcto. ¿Alguien más? Hermano, y pienso yo que para que todo esto se dé en la vida de la persona, pienso que también es importante esto que dice el versículo 23, ¿sí? Siendo renacidos, dice, por la palabra de Dios. Entonces, pienso que la obediencia a la palabra es sumamente determinante para poder, digamos, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Con relación a esto de amar al prójimo, porque la verdad que el mismo Señor dijo, ¿verdad? Que
amar al prójimo es fácil. Y también cuando tocó en relación a amar a aquellos que no nos hacen el bien, ¿verdad? Entonces, son temas bien complicados, bien difíciles, pero realmente esta palabra que nos habla de siendo renacidos, dice, por la palabra, significa que el cambio que la palabra hace en nuestra vida es bien determinante, porque es que la conocemos, pero no la vivimos. Realmente es bien difícil, es bien difícil. Yo creo que está buenísimo, esto está buenísimo. Son etapas, ¿verdad? Porque es lo que se necesita hoy en día, muchísimo. Tengo que conocer primero la palabra. Claro. Conociéndola, tengo que obedecerla. Así es. ¿Verdad? Y entonces el Espíritu Santo va a comenzar a obrar. Exacto. Y la vida va a ser diferente, ¿verdad? La vida va a ser diferente. Correcto, así es. Bueno, estamos, hermanos, ya llegamos al tiempo, no les quito más tiempo, vamos a orar. No sé si hay un último comentario, si no oramos, nos vemos el próximo martes. Oremos. Yo tengo una duda, hermano. Sí, sí. En el versículo 2:3, que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿a qué hace referencia? El versículo 3. Ajá, lo hablamos hace un momento, ¿verdad? Ya saboreamos de una u otra manera, ¿verdad? Que Dios es bondadoso. Ya saboreamos o es razonable que estudiar la palabra nos permite llegar a su bondad, nos permite disfrutar, ¿verdad? Y nos hace, manifiesta toda esa bondad para con cada uno de nosotros. Esa experiencia que ya gustamos de esa bondad de Dios, entonces reflejémosla aprendiendo más de Él, ¿verdad? Decía yo al inicio, Pedro dice a los primeros versículos del capítulo 1, ¿quién es Dios? Un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que está para ayudarme. Ya disfrutó de eso. Sí, amén, hermano, ya disfruté. Imagínese ahora conociéndole más, estando más en su palabra, teniendo más conocimiento de Él, ¿cuánto más va a disfrutar? ¿Verdad? A eso nos está haciendo énfasis Pedro, ya que si es que habéis gustado. Ahora, si no, dice Pedro, entonces va a ser como que un poco difícil, ¿verdad? Que yo quiera anhelar como un recién nacido el conocimiento de Dios, el buscar a Dios, ¿verdad? Solo aquel que ha disfrutado, que ha entendido de dónde Dios le ha sacado y le ha dado el perdón, es el que va a querer anhelar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Sí? Es bien difícil y quizás ahora vamos a llegar dentro de un par de años a los cristianos de segunda generación. Recibir a Cristo es como que un poco más difícil para nuestros hijos y quizás va a ser más difícil para nuestros nietos, ¿verdad? El recibir a Cristo, porque ¿y qué me va a perdonar si yo nací en un lugar cristiano? Yo no soy malo, yo no he hecho nada malo, ¿verdad? El mensaje de salvación para para esta generación, ¿verdad? Va a ser, tendría que ser bien explicado. En cambio, alguien que viene de una vida donde no conoció a Cristo 10 años antes, 15 años antes, 20 años antes, y ahora le expongo la palabra y encuentro que puedo ser salvo. No, hombre, esto es maravilloso, ¿verdad? He gustado de la benignidad de Dios. He disfrutado el perdón de mi pecado. Y yo sé lo que significa que Dios me haya perdonado, ¿verdad? Entonces, a eso está haciendo énfasis Pedro, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿El qué? El buscar, el desear como niño recién nacido. La palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Ya disfruté, ya quiero más, quiero conocer más. Entre más conozco al Señor, más disfruto, más veo, más aprendo, ¿verdad? Quiero más. Si es que habéis gustado. A eso está haciendo referencia Pedro en este momento. Quiero más de Él, anhelo más de Él. Exactamente, exactamente. ¿Verdad? Correcto, hermano. Gracias. Bueno, estamos, hermano Roberto, qué bueno que alcanzó, ¿verdad? Solo que ya
yo entiendo el énfasis, pero lo importante es que alcanza y eso es bueno, hermano. No, de inmediato me paso para acá, sí. Sí, gracias. Qué bueno que lo podemos ver. Vamos a orar, ¿verdad? Entonces, ya va a tener usted un nuevo ministerio, mire. Usted nos va a estar despidiendo en oración, ¿verdad? Para que nos mande bien bendecidos en la semana. Hermano Roberto, si nos dirige, por favor. Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por esta palabra tan especial, Señor, por este manjar que nos has dado, Señor. Sabemos, Señor, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y eso es lo que hemos escuchado. Ese ha sido el alimento de esta noche, Señor. Gracias por bendecir a nuestro hermano Juan Carlos y a todos los que han estado en esta clase, Señor. Y todos aquellos que también la van a ver por YouTube, Señor. Mil gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo martes, ¿verdad? Nos vemos, Dios les bendiga. Bendiga a todos, bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Pasen buenas Bendiciones noches. para todos. Feliz noche. Buenas noches. Bendiciones. Buenas Luego. noches. Bendiciones. Hermano Robertillo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Carlos, ¿cómo siguió? Noches, Dios le bendiga. Sí, gracias a Dios, ya salí de eso, ya estoy mejor, ya mi esposa también. Qué bueno. Y superamos esta enfermedad, todo por la voluntad de Dios, siempre con la fe en Dios. Vale, qué bueno entonces. Ahí vamos a Gracias. estar orando y Gracias por- vamos a seguir orando, ¿verdad? gracias por las Unos oraciones. a otros. Sí, siempre, Está bien. siempre estamos de la mano de Dios. Qué bueno. Ahí me saluda su familia. Gracias. Bueno, gracias, hermano. Pasen buenas noches. Bendiciones, Carlitos, hasta luego. Adiós, hermano Roberto y Adriana. Pasen buenas noches. Bendiciones a Hermano todos. Raúl. A todos. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches a todos.